Escuchá la radio en internet, laradio899.com.ar. Comienza un nuevo andar de la radio 89.9. Solo cambiamos de dirección. Barreiro 1176. Nuestra esencia es la misma: servir, informar, colaborar. La radio. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Buenas tardes, buenos mediodías a todos. Buenas tardes. En HDH, Hablemos de Historia. Hablemos de Historia. Con Javier Millán, gran colega, quien está hablando, Martín Moreira. Y en esta tarde, como todos los jueves, venimos a proponer una charla amena de historia. Una historia contada no desde lo rígido, de lo estructurado, sino, como siempre vos lo decís, negro, hablemos de historia más descontracturadamente, como dos colegas, como dos amigos. Te cuento primero que tengo un montón de amigos que me dicen negro. El negro Millán. Yo soy así. Vos sos uno de esos. Yo soy uno. Te agradezco. Y sí, tenés razón. Acá no venimos a dar una cátedra de historia, no venimos a dar una academia. Esto no es una academia de historia, ni pretendemos que nuestros oyentes terminen siendo doctores en historia. Exactamente. Nosotros venimos a hablar de historia con el conocimiento, inclusive con el escaso conocimiento que pueden tener dos personas comunes que se juntan en una esquina, en un café, y por ahí tocan un tema de historia. Así es, ¿eh? La historia tiene que ser contada de esa manera, porque si no la historia... porque yo me acuerdo cuando terminé la secundaria y me fui a estudiar Derecho, me tocó Historia Constitucional, las primeras materias de la carrera. Y cuando vos vas a hacer lo que elegiste, porque yo entiendo que no disfruté de la historia en la secundaria, porque era como una historia impuesta. Eran 1000 soldados contra 1500 hombres que llevaban 5 cañones de tal fecha a tal fecha. Yo las fechas ni me acuerdo. Ya no te acordás, ¿viste? Y cuando es algo rígido, estructurado así y no entendés el contexto, cuesta. Cuando me fui a la facultad y empezamos con Historia Constitucional en primer año... Ahí te picó el bichito. Y ahí me picó el bichito y dije, y cuando se fueron activando todos los acontecimientos internacionales dentro del contexto argentino, dije, no. Boom, fue una explosión de... Bueno, yo te cuento cómo me picó el bichito a mí, de la historia. Un día, tengo un hijo que vive en Buenos Aires y lo fui a visitar allá, hace años que vive allá. Y un día lo fui a visitar y empecé a hablar. Siempre me gustó la historia, pero cuando vos comenzás a caminar por las calles y ves Vieites, Ascuénaga, Pueyrredón, sí, Las Heras, sí, Soler, entonces ahí te empezás a preguntar, ¿y quiénes son estos ¿Quiénes tipos? Son todos estos nombres? Y ahí me picó el bichito de la historia. Y en cada rincón y en cada lugar de Buenos Aires hay muchísima historia, en cada ladrillo, en cada cemento, en cada piedra. No en solamente cada esquina, en San Telmo, en todo Buenos Aires. En todo. Y bueno, en el norte igual, ¿no? Como estábamos hablando ahora antes de salir al aire, lo que fue Andrés acá. Sí, señor. Contá ese detalle que contaste recién de cómo fue que fue hasta distintos puntos de la provincia a hacer frente de batalla. Claro, yo te contaba que Andrés Boycurarí, que fue nombrado por Artigas gobernador de Misiones, fue nombrado por Artigas gobernador de Misiones y de Corrientes. Claro. Y bueno, primero liberó la parte de Corpus, toda esa zona, gobernador Roca, lo que sería hoy gobernador Roca, Corpus, liberó de los paraguayos. Exactamente, para que la gente se ubique, es lo que sería la Ruta 12. Claro, porque en Paraguay estaba
la reducción jesuítica San Ignacio Guazú. Exactamente. Y de este lado estaba San Ignacio Miní, que es chiquito. Exactamente. Entonces los paraguayos se sentían con derecho a esa parte de Misiones. Guaycurarí los corrió del Paraná para allá. Luego vino a San José. Exactamente. Apóstoles. Ruta 14 para Las que la dos gente se batallas importantes de Andrés Guaycurarí, y liberó, los corrió a los bandeirantes, ubique. Exactamente. que venían a buscar indios esclavos para sus plantaciones en Porto Alegre. Y a partir de ahí se fue a Corrientes. Y en Corrientes comenzó a liberar indios de las mitas y de las encomiendas, que eran estancias con un régimen de semi-esclavitud de los indios. Exactamente. Supuestamente en los papeles era para educarlos, pero en la realidad era para tenerlos como esclavos. Y bueno, y quemando mitas y quemando encomiendas, liberó indios, pero El hambre. rompió el aparato productivo, porque mal que mal, después que quemaron la mita y la encomienda, el indio tenía que seguir comiendo. La Y gente resulta tenía que ser seguir comiendo. que después de esa revolución no tenía que comer. Exactamente. Y desgraciadamente eso pasó en toda América, como contamos en el programa pasado, y eso no pasó en Europa ni en Estados Unidos, como vamos a ver ahora. Exactamente. Para adentrarle a la audiencia sobre los temas que vamos a hablar hoy, vamos a tocar los grandes inventos en una determinada época de la historia que está relacionado entre ex ante y ex post a la Revolución Francesa. A la Revolución Francesa. Así que bueno, Negrito, contame un poquito. Mira, te empiezo a contar, metete vos también, te cuento. Vale. Te empiezo a contar que el mundo, cuando cae el Imperio Romano, que dominaba el mundo, tan grande era el Imperio Romano que el mar Mediterráneo era un lago dentro del imperio. Sí. Los romanos le llamaban Mare Nostrum. Y bueno, el poder romano está en la Biblia y está en la historia, y quien tuvo la oportunidad de Y está en las leyes y en toda la historia. en las leyes y en las construcciones y en el poder. Y en la costumbre, en la costumbre jurídica que lo denominamos. Los romanos nosotros. eran terribles, terribles. Con los amigos. Cuando un ejército, cuando una legión romana perdía una batalla, por ejemplo, se los hacía formar, el jefe señalaba a uno y de ahí se contaba de 10 en 10 y se mataba uno de cada 10. De ahí viene la palabra diezmar. Claro. Eso con los amigos. Con los enemigos, por ejemplo Cartago, se la sitió, se la tomó, se la saqueó, Se las devastó. se la devastó, mataron hasta los animales domésticos, araron la tierra, trajeron toneladas de sal y mezclaron cuando araban la tierra para que nunca más crezca el pasto en ese lugar. Hasta hoy no crece el pasto en ese lugar. Impresionante. Eso hacían con los enemigos. Ese era el poder romano. Pero cuando cae Roma, Europa se vio fragmentada en un montón de feudos y nació el sistema del feudalismo, y a partir del feudalismo nacieron los reinos. Y el mundo vivió bajo el poder de los reyes durante aproximadamente 11 siglos, o sea, 1100 años. Es una barbaridad. Una locura. Y los reyes tenían todo el poder, tenían el poder absoluto, Supremo. supremo. Eran dueños de los bienes, eran dueños de la tierra, De los impuestos, de la los riqueza, impuestos, del de la futuro, riqueza, del derecho, del futuro, de las personas de la religión. y de las almas de las personas. Exactamente. Fíjate la película Corazón Valiente, cuando empieza en la boda, donde viene el rey, y después del casamiento se llevó la novia recién casada y se la devolvió a los 2 o 3 días al esposo. Ese poder tenían los reyes, eso hacían. Sí. Por supuesto que se la devolvía embarazada, seguramente, en la mayoría de los casos. O sea, tenían el poder de llevar tu esposa, tenían el poder de matarte, Tenían el poder absoluto. absoluto. El poder absoluto. Luis XIV dijo un día, el Estado soy yo. Y efectivamente el Estado era él. Ahora, ¿qué pasó para que los reyes mandaran durante tantos años? Eran aliados
de la Inquisición de la Iglesia Católica. La única iglesia que existía, la única iglesia cristiana que existía en esa época era la Iglesia Católica. Para que la audiencia entienda, la iglesia en ese momento tenía tanto poder que la iglesia era la que autorizaba los casamientos, la que legalizaba las defunciones. Anotaba los nacimientos. Exactamente, anotaba los de nacimientos, las defunciones y sobre todo estaba encargada de la educación. Estaba encargada de la educación y sobre todo otorgaba la indulgencia. Exactamente. Por dinero. Y te venía de la mano todas estas cuestiones, el pueblo lo pagaba. Correcto. En definitiva, cuando mandaba el rey y alguien se preguntaba, ¿y por qué manda el rey? ¿De dónde viene el poder del rey? La respuesta era, como dijo la iglesia, el poder del rey viene de Dios. Nadie lo cuestionaba. Nadie lo discutió. El que lo discutía venía al tribunal de la Inquisición, lo juzgaba medio sumariamente y le prendía fuego a la plaza pública. ¿Existía el derecho de defensa en esa época? No existía el derecho de defensa, no existía el debido proceso, no existía el derecho a declarar en un juicio contra vos. No existía. No se te escuchaba y el rey te condenaba y te condenaba a la horca, a la decapitación, y la Inquisición te condenaba a la muerte. Y para que el oyente se ponga, sin salirlo del tema principal, pero bueno, nuestro lado penalista nos lleva un poquitito a ese lado de la historia, así nace el derecho penal. ¿Por qué? Porque no había derecho de defensa, como bien lo dijiste. Una persona que era imputada de un delito, porque era tan absoluto. Venía el rey y decía, tan absoluto el poder que tenía. Negrito, exactamente. Me gusta tu chacra. Vendémela. No. Regalámela. No. Bueno, mátenlo. Y la chacra es mía. O te acuso de tal cosa. Y terminó. Y vos ibas a un juicio en el cual no eras parte, un juicio entendido como es hoy. Quizás la audiencia no lo pueda dimensionar, pero era un proceso en donde te llevaban, te situaban, vos quedabas callado, te juzgaban. Y el poder real era absoluto. Exactamente. Ahora, ¿qué pasó que cambió? ¿Por qué cambió el mundo? El mundo cambió a partir de las ideas que nacieron en Francia. Exactamente. Pero ¿por qué cambió el mundo? Esa es la pregunta. ¿Por qué el poder inmenso que tenían los reyes durante 11 siglos aproximadamente, por qué se derrumbó de un momento para otro? Y bueno, ahí se dice que en Francia, en esa época que vos estás mencionando, habían 3 estados. El estado del monarca, del rey, compuesto por la monarquía, el estado compuesto por el clero, que era la iglesia, y el tercer estado, que era el estado compuesto por la burguesía y por el pueblo, que representaba más o menos un 97% de la población, y entre la nobleza y la monarquía representaba un 3%. Vos sabés que estuve leyendo hoy a la mañana, repasando. ¿Te acuerdas que vimos en la secundaria los 4 inventos que cambiaron el mundo? Sí. Bueno, uno de ellos fue la brújula. Sí. Que no fue inventada, porque la brújula fue inventada en China muchos siglos antes, pero lo cierto es que un día la brújula llegó a Europa. Y cuando la brújula llegó a Europa, los barcos se aventuraron más allá de la costa, porque antes navegaban siempre mirando la costa. Pero cuando tuvieron la brújula, una aguja imantada, flotando libremente en un pote de aceite, que siempre apuntaba al norte, cuando tuvieron la brújula, tuvieron la posibilidad de iniciar grandes viajes, entre los cuales se descubrió el Nuevo Mundo. Exactamente. Otro invento fue la pólvora, que también había sido inventada por los chinos muchos siglos antes. Pero cuando la pólvora llega a Europa, ¿por qué cambia la pólvora? Porque con la pólvora se podía hacer los cañones. Y con los cañones, el castillo del rey, que era el lugar físico donde el rey era impenetrable. Y era impenetrable, tenían los lagos alrededor, con los yacaré, con el puente. Como se ven en las películas. Como se ve en las películas. Como he visto en Europa, tuve la oportunidad de ver castillos con la muralla inclinada para afuera.
no eran rectos. Claro. Las paredes de los castillos eran Hacia afuera. Era imposible entrar ahí ni siquiera con escalera. No, justamente para que no se pueda escalar. Correcto. ¿Qué pasó? Cuando trajeron la pólvora, inventaron el cañón. Y el cañón derrumbó las murallas del castillo. Y el poder del rey ya no era el mismo. Y no, porque ¿sabés qué pasó también en esa época? En la época de que vos estabas hablando de decir por qué se inventaron estas cosas. Porque el pueblo comenzó a estar compuesto por profesiones, médicos, abogados, los filósofos. ¿Y cuál fue el movimiento social de esa época? El movimiento social de esa época era el razonamiento, el raciocinio. Y bueno, por eso se dice también que otro de los grandes inventos fue la imprenta. Porque antes las ideas en contra del rey iban de persona a persona. Exactamente. Eran descubiertas por el rey y juzgadas inmediatamente con la muerte. Pero la imprenta hizo que las ideas se pudieran escribir. Y los barcos, gracias a la brújula, viajaban más lejos. Tal cual. ¿Y qué llevaban? Llevaban las ideas. Y también llevaban la mercancía del cuarto gran invento, que fue la máquina a vapor, que transformó la economía en una economía artesanal a una economía industrial. Tal cual. Entonces, una vez que el artesano dejó de hacer un zapato por semana con la revolución industrial, para el rey, con la revolución industrial comenzaban a hacer 1000 zapatos por día. Y esos 1000 zapatos había que venderlos. Y eran llevados en barcos. Y los barcos iban y venían llevando mercadería en el mundo, gracias a la brújula. ¿Y qué también llevaban? Ideas impresas en los libros. Llevaban los libros a todos lados. Así se diseminaron las ideas, porque vos decís, ¿cómo pasaron, ubicándonos en la época actual? Hoy es tan fácil porque vos tenés la tecnología, se replica algo que se dijo en Japón a los 3 minutos, 3 segundos. Acá en Oberá Misiones. Nos sacamos una foto. ¿Entendés? Y la mandamos a Nigeria en este momento. En este momento, es instantáneo. Entonces, en esa época, ¿cómo se transmitían el pensamiento, las ideas, el raciocinio, las revoluciones? A través de la imprenta, a través del papel, a través de los barcos que iban y venían durante meses, ¿no? Un viaje que duraban meses, eran a vela, navegaban con la fuerza del viento. Las ideas iban y venían. A mansalva, obviamente, estamos diciendo, ¿no? ¿Y qué idea fue la que más circuló en el mundo en esa época? Había un filósofo, que no sé si otro habrá influido, capaz Aristóteles, influyó tanto en la historia como que fue Juan Jacobo Rousseau. Viste que, ¿de dónde viene el poder del rey? De Dios. Y Juan Jacobo Rousseau se le ocurrió escribir un tratado de 5 hojas. Uno de los grandes pensadores de la historia. Y dijo, no muchachos, esto no es así. Y no solamente pensador de la historia, es uno de los visionarios del movimiento del raciocinio. Sin duda. Mirá, dice Rousseau, muchachos, el poder del rey no viene de Dios. El poder del rey viene de un contrato social. Una vez firmamos un contrato, que nunca se firmó ese contrato, pero él lo explicaba así. Firmamos un contrato en virtud del cual le dimos autoridad al rey para que el rey rija nuestras vidas. De la puerta de la cueva, donde vivíamos en las cavernas, para afuera. De la puerta de la caverna para adentro, seguía siendo el ámbito privado, que es nuestro domicilio actual, lo que sería el domicilio actual, en un ámbito privado donde el rey no puede mandar. Ahora, con el contrato social, cae el poder del rey. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que las personas, como una vez nos juntamos a firmar aquel contrato, nos podemos juntar de nuevo y modificar el contrato, o hacer un nuevo contrato, y crear otra forma de gobierno o limitar el poder del rey. Antes que vos sigas avanzando en esto que es tan interesante,
expliquémosle un poquito a la gente qué es la famosa palabra contrato social. El contrato social no es que se levantó un día Rousseau y dijo, bueno, yo voy a hablar del contrato social. Era algo que se venía dando de hecho. ¿Por qué? Porque las cuestiones que se dan de hecho en la historia evolutiva de la humanidad fueron plasmadas en enciclopedias, en encíclicas, en leyes, en tratados. Por el invento de la imprenta. Exactamente. En tratados. Entonces, el contrato social es la definición del contrato social es la convivencia en armonía y comunión. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vayamos a muchos años atrás, antes de que exista la República, antes de que existan las provincias, el poder del rey, antes de que exista incluso el poder del rey, vayamos a lo precámbrico. ¿Cómo se respetaban las tribus? Las tribus se respetaban porque a través de pactos. A través de pactos de hecho. Atacaba mi tierra y yo ataco tu tierra. ¿Qué era eso? El contrato social. Esos son los contratos sociales. Esos son contratos sociales. Es decir, yo respeto a tu familia. Esta cueva es mía. Esta cueva es mía. Esta animal, piedra es mía. Animal que yo casé es este mío. Este animal es mío. Cuando una tribu invadía otra tribu o cuando un clan invadía otro clan, se rompía el contrato social de hecho. ¿Y qué hacía? Se producían siempre conflictos. Entonces, el contrato social que está hablando Javier en este momento es esta situación de hecho que después es plasmada, como bien lo está diciendo él, en una corriente filosófica que, bueno, ahora continúa con lo que vos estabas diciendo Claro. Una vez que Rousseau demuestra filosóficamente que el poder del rey no venía de Dios, que venía de un contrato, nació la idea de que como el rey era tan injusto vivir bajo el poder del rey, quiere decir que los hombres nos podemos juntar y hacer un nuevo contrato y nombrar un nuevo rey o limitar el poder de ese rey o directamente hacer otra forma de gobierno. Tal cual. ¿Y qué es la Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue justamente eso. La toma de la Bastilla comenzó el 14 de julio de 1789. Y ahí comienza el proceso de la Revolución Francesa, donde la Bastilla había presos y armas. El pueblo de París va a la Bastilla, libera a los presos, toma las armas, se van al Palacio de Versalles, que era una ciudad contigua a París, lo que sería Guaraní para Oberá, lo que sería Garupá para Posadas, se instalan en el Palacio de Versalles, instalan la guillotina inventada por un francés llamado Guillotín. Exactamente. Era un médico. Era un médico, y le cortaron la cabeza a todos. Al rey, a la reina, a los nobles, al conde, al viceconde, al varón. Fíjate vos que al empleado del rey, al costurero del rey, al calabartero del rey, a todos. Fíjate vos que en esto que estás contando del contrato social de Rousseau, fue el movimiento que hubo en ese tiempo del raciocinio. ¿Qué pasó? Se juntaron la clase menos representada. ¿Por qué? Porque ellos sentían que ese contrato estaba roto. Se había roto. ¿Por qué? Y se había roto sobre todo para ellos, que no exactamente, tenían para ellos que estaban pasando miseria. ¿Por qué? Porque no estaban representados. Eran los únicos que tributaban en esa época. Porque Luis, si mal no recuerda, era Luis XVI, sí, señor, que estaba como rey de Francia. Los Luises fueron la expresión del poder absoluto. Exactamente. Luis XVI estaba como rey de Francia. ¿Y qué pasó en esa época? Despilfarraban la plata. Y le pedían, por ejemplo, el 20% de la producción a los colonos, a los agricultores, y de un día para otro el rey necesitaba más plata y dice, bueno, a partir de ahora me pagan el 30%. Y ellos estaban pasando miseria. ¿Qué rompían? Rompían el contrato social. Exactamente. Ese era el primer estado. El segundo estado... Y a los 2 meses venían y decían, no quiero más el 30, ahora quiero el 40. El 40. Entonces, negro, pará, ¿hasta cuándo? ¿Sabe qué? Mátenlo, porque me está molestando, mátenlo. Hasta que la gente se empezó a rebelar con las ideas de Rousseau
de que bien podemos juntarnos y hacer un nuevo contrato. También creo que estaba Montesquieu, si mal no recuerdo. Y ahí hicieron eso, fueron a Versalles, le cortaron la cabeza a todos los monarcas, condes, vicecondes, nobleza, absolutamente a todos. Y a la tarde quedaron sin gobierno, ¿no es cierto? Y a la tarde se juntaron en una cancha de bochas a ver qué hacían. Del Palacio de Versalles. De Versalles, a ver qué hacían. Que se formó el Parlamento. O sea, rompimos un gobierno, lo matamos a todos y ¿qué tenemos que hacer ahora? Un nuevo gobierno, dijeron los tipos. ¿No es cierto? ¿Y qué pasó en esa reunión? Los más reaccionarios se sentaron a la izquierda y los más conservadores se sentaron a la derecha. Y así surge el término izquierda-derecha. El término izquierda-derecha. Las personas que quieren cambios más radicales se los llama izquierdistas, y las personas que quieren cambios más moderados se los empezó a llamar derechistas a partir de ese día. ¿Y cuál fue y qué hecho importante surge en esa asamblea que vos estás contando que se fueron a la cancha de bocha? Y ahí dijeron, en la cancha de bocha dijeron, muchachos, necesitamos acá hay un problema, que es todo la voluntad del rey, no hay nada escrito. Exactamente. Así que a partir de ahora vamos a escribir un documento que se llamó la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se establecía lo que vos decías, el derecho de defensa, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad. Se prohibió la confiscación. De bienes. Los que nos están escuchando, busquen la Declaración Universal de lo que está diciendo Javier en este momento. Google. Exactamente, googleenla, porque es hermoso leerla. O sea, los tipos dijeron, aquel contrato social verbal que se hizo antes de la Revolución Francesa, ahora acá, en esta cancha de bochas, la vamos a plasmar por escrito. Se había inventado la imprenta de Gutenberg, no te olvides. Entonces, para evitar, y ¿saben qué? Íbamos a hacer un nuevo rey, porque el rey ya le matamos. Vamos a poner un nuevo rey. ¿Y qué necesitamos para eso? Una constitución. Una constitución. Y ahí a uno se le ocurrió y dijo, che, ¿y si en vez de un solo poder hacemos 3 poderes, como decía Montesquieu, que fue el otro filósofo que inspiró la idea de la Revolución Francesa? Y ahí vamos a hilar con algo que dijimos en el primer programa, negro, que fue las monarquías constitucionales. Sí, señor. Entonces, en esa tarde, en esa cancha de bochas, se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con un montón de derechos de los ciudadanos por escrito, que ningún gobierno podía violar: derecho de defensa, debido proceso, propiedad privada, impuestos razonables, prohibición de la confiscación, etcétera, derecho a deambular libremente, que no te metan preso por la sola voluntad del rey. Y se estableció un nuevo gobierno que iba a tener 3 poderes, como pensaba Montesquieu. O sea, Rousseau pensó en el contrato social, gobierno elegido por el pueblo, y Montesquieu diseñó la república, que es un poder del Estado dividido en 3 poderes. 3 poderes paralelos, soberanos cada uno de ellos, que se controlan entre sí para evitar abusos. ¿Cuáles son los poderes? Ejecutivo, legislativo y judicial. Y esas ideas... Que le estamos hablando a grandes rasgos, porque eso mereció una evolución, porque primero al Ejecutivo se le llamaba directorio. En la Revolución Francesa era un directorio compuesto por 5 personas. Inspirado en Montesquieu le llamó rey ejecutor, exactamente. Tampoco le llamaba ejecutivo. Nosotros lo estamos hablando porque por ahí nos está escuchando algún historiador, o por ahí nos está escuchando al público que nos escucha. Estamos hablando a grandes rasgos de que esta división tripartita de poderes deriva en lo que hoy se conoce como legislativo, ejecutivo y judicial. Bueno, y así esas ideas de la Revolución Francesa, que nacieron antes de la Revolución Francesa, igualdad y fraternidad, que ya se habían plasmado en la revolución previa a la Revolución Francesa, que fue la Revolución de los Estados Unidos. Exactamente, en 1776. Unos años antes. Pero la Revolución Francesa marca el hito. Esas ideas
se fueron a través de los barcos, en los libros, los barcos que iban con brújula, que llevaban mercaderías gracias al invento de la máquina a vapor, que transformó el mundo de artesanal en un mundo industrial, con la brújula que representó la posibilidad de navegar más lejos, con la imprenta que posibilitó escribir las ideas y los barcos las llevaban a todo el mundo, y sobre todo con la pólvora, para hacer las guerras, que con el cañón destruyó el poder del rey. Exactamente. Podía destruir la muralla del rey. Entonces, así nace la Revolución Francesa, y esas ideas fueron llevadas a todo el mundo y traídas a América, entre otros por Esteban Echeverría, la juventud brillante de aquella época, gente adinerada que se iba a Francia y estudiaba, y allá lo estudiaba la Rousseau. Entonces venían acá y decían, muchachos, allá está pasando esto. Al rey les dan cada vez menos bola, están todos enojados con el rey y lo quieren tumbar al rey, le quieren cortar la cabeza. Es más, se escapó a Austria y los descubrieron. Bueno, entonces esas ideas llegaron al Río de la Plata, y cuando Napoleón quería invadir Portugal, Napoleón, y le pidió permiso al rey Fernando VII para pasar por sus tierras. Y Fernando VII le dice que sí. Y estando en la mitad del camino, dice, che, ¿y para qué vamos a ir a Portugal? A tomar el rey de Portugal. Si acá tenemos el rey de España, acá 2 cuadras, a la izquierda. Y se fueron y tomaron a Madrid, entraron, le destituyeron al rey de España, le nombraron como rey al hermano de Napoleón, a Pepe Botella, porque dice que era un tipo que tomaba mucho alcohol, le decían Pepe Botella, José Bonaparte. Muchos historiadores dicen que con Napoleón se terminó es el fin de la Revolución Francesa. Claro, y una vez que cae el poder de España en las colonias decidieron hacer un nuevo gobierno que a la postre se inspiró en las ideas de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana, como pretendió Alberdi. Eso es Alberdi. Por eso Alberdi fue tan grande. Tan grande y el padre de nuestro sistema político, porque la Constitución que se terminó, fíjate. Padre de nuestro sistema político y padre. En 1810 se hizo el Cabildo Abierto. En 1816 se dictó recién la independencia. Sí. Y en 1853 nuestra carta. Recién se dictó la Constitución, que es nuestro contrato social, donde se establecieron los derechos similares a los establecidos en Francia, en la Revolución Francesa, inspirado en la Constitución también de los Estados Unidos, que también se inspiró en las ideas de Francia. Y así nacimos nosotros como país. Un país... Como república. Un país representativo, republicano y federal. En la segunda parte del programa vamos a explicar qué quiere decir eso, representativo, republicano y federal, en 4 palabras. Perfecto. Vamos a la música. Publicite en la radio. 3755-525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755-564816. En Facebook, Cus Fotografías. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder. Bueno, empezamos esta segunda parte del programa y queremos saludarle al doctor Alejandro Sena, que no pudo estar hoy acá porque está engripado y posiblemente no pueda estar todos los jueves porque tiene compromisos en la facultad. Entonces, justo a ese horario, él no maneja los horarios, se lo impusieron
y nos mandó un mensaje pidiéndonos perdón por no poder estar por ese motivo. No sé si lo vamos a perdonar, déjamelo pensar. Vamos a ver si lo perdonamos. Por lo menos le vamos a cobrar un asado, seguro. Un asado, seguro. Y bueno, y les cuento también que el doctor Moreira, que me acompaña, que fue la primera persona que elegí para esto, la primera junto con Kosiarki, sí, que también tuvo que dejar por compromisos laborales y de un posgrado que está haciendo, también hasta ahora se le complica. Y bueno, vos tenés reunión de comisión directiva. Sí, como saben, yo integro la comisión directiva del Colegio de Abogados y los jueves. Y los días jueves. A las 12:30 del mediodía arranca la reunión de comisión directiva, así que bueno, voy a estar entre las reuniones de comisión directiva y haciéndome. Y algún jueves vendrá y algún otro jueves no vendrá, así que vamos a ver. Esto me encanta. Fíjate vos que sin darnos cuenta recién se nos pasaron 45 minutos Pero de programa. aparte fue un hermoso programa. Así programa. Así que bueno, en definitiva buscaremos quien me acompañe en forma fija, aunque el doctor Sena siempre va a venir y vos, colega, cuando quieras, entrá y hablá de Yo te mando mensaje y vamos. Bueno, habíamos quedado de qué quedaba, cómo nos organizamos nosotros gracias a la Revolución Francesa, a las ideas de la Revolución Francesa, que llegaron al Río de la Plata en libros, gracias al invento de la imprenta, que llegaron al Río de la Plata en barcos, gracias al invento de la brújula, y que llegaron al Río de la Plata junto con las mercaderías que transportaban los barcos, digamos. Entonces llegaron las ideas de... Estas cositas que vos estás diciendo es del mundo globalizado. Claro. En su momento. Fue la primera globalización, sí. Y hoy es la segunda, creo que. Hoy es la segunda, tercera. Que es una globalización que ya está terminando, guarda. Sí. Por lo menos se estaría resquebrajando o cambiando. Vamos a hablar en otro momento de ese tema. Llegan las ideas y se forma en el Cabildo Abierto del 25 de mayo el primer gobierno patrio. Luego, la primera junta. Luego viene la independencia en 1816 y en 1853 se dicta nuestra Constitución en Santa Fe. Fue una Constitución que no fue jurada por Buenos Aires, que años después sí se incorpora y se incorpora a la Confederación Argentina y también suscribió la Constitución. Ese es el pacto social que nos rige hasta hoy, con algunas reformas, la última reforma constitucional 94. Que se hizo en el 94 durante el gobierno del doctor Menem. Con la anuencia del doctor Alfonsín también. Exactamente. El Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos. Bueno, ¿qué dice nuestra Constitución? Que nos organizamos como un país representativo, republicano y federal. ¿Qué quiere decir representativo? Que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, porque no podemos juntarnos los 50 millones de argentinos en un lugar determinado una vez a la semana a decidir qué hacemos de nosotros mismos. Eso sería la democracia directa, que es físicamente imposible. Entonces, ¿qué nombramos nosotros? Representantes. ¿Quiénes son los representantes? Son los diputados, los senadores, el presidente, etcétera, que son nuestros representantes que nos representan y gobiernan en nuestro nombre. ¿Qué quiere decir republicano? Que como decía Rousseau, y así se hizo en Francia y se copió acá en Argentina, hay tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Y que cada uno de ellos tendrá determinadas funciones. El poder legislativo dicta la ley, el poder ejecutivo ejecuta la ley y el poder judicial castiga a los que no cumplen la ley. Los que infringen la ley. Ahora, también nuestra Constitución tiene una serie de derechos individuales. Contame, colega, cuáles son los derechos individuales que plasmó nuestra Constitución, así a grosso modo, en similitud con la Constitución francesa y la Constitución de los Estados Unidos. Bueno, como lo decías vos, nuestra Carta Magna está compuesta en su articulado por lo que son derechos, deberes y garantías. Dentro de este esquema de derechos, deberes y garantías están algunos derechos que se consideran fundamentales. Derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud,
derecho a un juicio justo. A un juicio justo. Que justamente en la época del rey no existía. Derecho a la propiedad privada. Derecho a la propiedad privada que podía ser confiscada por el rey por su sola voluntad. Derecho a elegir a sus gobernantes. Ahí está. Y a ser elegido. Lo que decía representativa. Fíjate vos que no solamente es a elegir, sino que es a ser elegido. Lo elegimos en el voto, que es un derecho de obligación. O sea, tenemos derecho a elegir nuestros representantes y a ser elegidos como representantes si nos presentamos en elección. Exactamente. Y ganamos las elecciones. Ahora, ¿qué es el derecho a un debido proceso? Ahí está, uno de los derechos más lindos y más completos de la Constitución. Es el derecho por excelencia después de lo que es el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, cuando hablo con mis clientes o cuando hablo con colegas, que existe ¿cuál es el principal derecho del hombre? El principal derecho del hombre, la vida. Porque sin vida no haces nada. No haces nada. Es la base de todo el resto de los derechos. ¿Cuál es el segundo derecho principalísimo del hombre? La libertad. Porque si tenés vida y no tenés libertad, ¿para qué? La libertad de deambular y de entrar y salir del país. Exactamente. En eso se resumiría la libertad en su amplio. Sí, podés ir donde querés. En su amplio aspecto. Estás en una esquina, fumando un cigarrillo. Libertad de pensamiento, libertad en su máxima expresión. Estás en un lugar tomando un mate y viene un policía y te dice, ¿qué está haciendo ahí? Y vos le podés decir, ¿y qué te importa? Ahora, ¿qué es el debido proceso? Tenés el derecho a estar donde vos querés. Exactamente. Ahora, ¿qué es el debido proceso? Hay una frase que establece nuestro artículo de la Constitución que dice que nadie puede ser juzgado sin un juicio previo, fundado en una ley anterior al hecho de proceso. Ese es nuestro Padre nuestro en derecho penal. ¿Qué significa? ¿Qué es el debido proceso? Contame en 3 palabras qué es el debido proceso. Que nadie puede ser juzgado sin un juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso. ¿Qué significa eso? Que para que a vos, el Estado representado en su poder judicial en este caso, para que la audiencia entienda, el poder judicial actúa ya como última ratio, hablando de esta garantía fundamental y que tenemos que llevarlo al ámbito penal, porque las atrocidades... O sea, el Poder Judicial castiga al que no cumple la ley. Exactamente, castiga al que no Entonces, cumple, cuando la policía encuentra a alguien que no está cumpliendo la ley, lo mete preso, lo lleva ante el juez y el juez lo juzga. Ahora, ¿cómo tiene que ser interpretada esta garantía constitucional en esa figura del juez? Que para que a mí me puedan juzgar por un hecho determinado, tiene que ser primero por un juicio justo. Nadie puede ser juzgado sin un juicio justo. Previo, que significa, aunque no lo diga la Constitución, lo dice toda la doctrina, previo quiere decir también justo. Justo, exactamente. ¿Y justo qué quiere decir? Que tiene que ser respetándose las garantías, que yo no puedo venir a vos decirte... ¿Y cuáles son las garantías? Las garantías... Es que haya una acusación, una defensa y una defensa. Y una sentencia fundada. Fundada en una ley. En una ley. Que esa ley tiene que ser... No en la voluntad del juez. Esa ley tiene que ser rey, anterior al hecho del proceso. ¿Por qué tiene que ser? ¿Por qué es tan importante que sea anterior al hecho del proceso? Porque no te pueden juzgar. Vos puede ser que hayas cometido alguna infracción y al no tener un juicio justo, interina eso, se modifica la ley y te agravan la pena. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vos tenés que ser juzgado por un hecho que tiene que estar determinado. Tiene que estar establecido como delito antes de que vos hayas cometido el hecho, y tiene que ser respetado todas las garantías de lo que es acusación y defensa. Por ejemplo, colega, si
la ley a partir de hoy considera delito tomar mate, a mí se me puede juzgar por el mate que tome mañana. Exactamente. Después por el de mate la ley. que tomes Pero después no de la por, ley. No por el mate que tomé ayer. No por el mate que tomaste Porque ayer. cuando yo tomé no era delito. Pero esto que estamos diciendo puede sonar hoy muy lógico, Pero y 2 antes- más 2 es 4, pero antes era cotidiano. para que nosotros lleguemos a esto, la humanidad ha pasado desastres. Corrió mucha sangre. Corrió mucha sangre, hubieron confiscaciones de propiedades, hubieron persecuciones, Muertes. hubieron muertes. Encarcelamientos injustos. Ya nuestro maestro de Derecho Penal, Francesco Carrara, decía que el derecho penal era la chefasta ciencia, la ciencia de lo nefasto. ¿Por qué? Porque ¿cómo nace el derecho penal? El derecho penal nace en función a la protección del ciudadano, del individuo, de la persona. Fíjate otra cosa, colega. Cuando el juez te juzga, en este caso, en el caso que hablamos del delito de tomar mate, si así se dictara hoy, cuando el juez te juzga, tampoco te puede juzgar de cualquier manera, sino de la manera establecida en la ley anterior al hecho del proceso, y donde haya una acusación, donde se respete tu derecho de defensa, y al final, cuando el juez dicta sentencia, no te puede condenar a cualquier pena, a la pena que él se le ocurra justa en ese momento, sino que te tiene que establecer la pena establecida en la ley. Exactamente. Y tiene que justificar por qué esa pena y por qué no otra. Y además... Porque antes el rey se le ocurría y miraba a ojo y decía, bueno, a este aplíquenle 5 latigazos. Sí. A este aplíquenle 30 latigazos. Sí. A este córtenle la cabeza. O partan en 2 al bebé. Sí. Decía, para hacer una decisión justa, no, yo me considero padre, bueno, pártanlo a la mitad. Partan a la mitad. O si no, ¿sabe qué? Este queda preso 40 años. O si no, queda preso 30. O sea, después de nuestra Constitución, con ese Padre Nuestro que vos dijiste del artículo 18, con el parrafito de las garantías procesales y penales de las personas, no podemos ser juzgadas de cualquier manera, Sino de esa manera. sino de la manera establecida en la ley. No podemos ser juzgados por cualquier hecho, sino por los hechos que están establecidos como delitos Exactamente. Y que tiene que estar perfectamente identificado. y tienen que estar tipificados como delitos, y que el juez no nos puede imponer cualquier pena, sino la pena establecida en la ley. Exactamente. Ahora, otro derecho básico que nos olvidamos de decir en todo este proceso es el derecho a declarar. Fíjate que el rey... Bueno, yo lo estaba por decir y justamente Contámelo, lo estaba por traer contámelo. a colación con lo que vos dijiste. Contámelo. Al principio del programa, en la primera parte del programa, que en un momento estábamos hablando de la Revolución Francesa y que decía, cuando se rompe el contrato social, y estábamos hablando de que, que lo castigaban sin que hable. Ahora, a partir... No se le tomaba declaración al imputado. No se lo escuchaba. No se lo podía escuchaba. explicar. No podía contar que, muchacho, esto no es así, esto es de tal manera. Es más o menos como el juicio que te hace tu esposa. ¿Viste? Sí. Digamos, donde no Juicio hay en ausencia. donde no hay ley anterior, no hay derecho de defensa, No hay derecho de defensa. y no tenés derecho de declarar Hasta tampoco. juicio en ausencia. Así es. No, así pero es. hoy es una garantía fundamental, pero además es un deber que tiene el juez. Porque fíjate vos que en el proceso penal, antes de que se dicte sentencia, el juez le pregunta al imputado, ¿quiere decir algo más? ¿Tiene algo más que Es decir? decir, en la ley de hoy. En la ¿cierto? ley de hoy. Y el tipo aclara, puede declarar cuantas veces quiera, siempre que sea pertinente, puede declarar lo que quiere, tiene derecho a un defensor, tiene derecho a que se le haga una defensa, y bueno, viejo, si salís condenado después, así nomás la vida. Se respetaron todas las garantías. Se respetaron todas las constitucionales. garantías. Nosotros, ¿cuál es nuestra principal Lo que no función? quiere decir que no haya excepciones de sentencias injustas, No. que también los Puede ser, jueces son hombres, ¿no? puede ser que el proceso en sí, el juicio en sí, se haya Sea desarrollado con total justicia, pero que la última parte del juicio, que es la sentencia, sea una sentencia errónea por una determinada Bueno. cuestión. Hasta en ese punto, la ley y la Constitución viene a proteger al ciudadano. Esas ideas, ¿dónde nacieron? En Francia.
¿Dónde se aplicaron? En Estados Unidos, que fue la primera revolución, en la Revolución Francesa y en todas las revoluciones inspiradas en la Revolución Francesa, entre ellos la nuestra. Por eso nuestra Constitución dice eso que estábamos explicando. Pero te quiero contar una anécdota en los últimos minutos del programa. Tuve la oportunidad de estar en Cartagena de Indias, donde está el edificio, dentro de la ciudad amurallada, del Tribunal de la Inquisición. Y están conservados todos los elementos de tortura que están prohibidas después de la Revolución Francesa. En nuestra Constitución están prohibida la tortura y los azotes para hacerle confesar al tipo, y están los instrumentos de tortura donde con los cuales se torturaba a la gente, a los acusados. Y yo llego 5 minutos antes de que cierren el tribunal, el museo. Entonces me dice el guardia: pero señor, hay mucha gente adentro, pase. Yo le dejo pasar, usted pase y mire rapidito. Tiene 5 minutos que pueden ser estirados a 7, 8. Y vos sabés que no quise pasar por respeto a las víctimas. Y te está hablando un católico, ¿eh? Yo soy re católico, todos lo saben. Pero no quise pasar por respeto a las personas que fueron torturadas con esos elementos. Hoy se mira, fíjate vos el detalle de lo que estás contando. Un potro donde se lo ataba al tipo y se lo estiraba de las piernas y de los brazos con un dolor infernal. Vos fíjate que eso que se lo descuartizaba para que el tipo declare. Vos fíjate que eso que estás contando, hoy lo ves en un museo y lo que vos estás diciendo, no dimensionás la magnitud de la atrocidad cometida para que surja la Constitución, para que surja el contrato social, para que surjan las leyes especiales. Porque nosotros, en el afán de contar en 1 hora de programa, estamos omitiendo contar un montón de detalles que tiene nuestra Constitución, como la prohibición de las torturas, la abolición del trato inhumano. Las cárceles tienen que ser un lugar de resocialización y no de castigo. Fíjate la pena que se le puso a Tupac Amaru, por ejemplo, por el indio revolucionario en América. Se lo ataron 4 caballos y lo desmembraron. Y uno de una mano, otro de otra, otro de los pies, y lo descuartizaron. Corazón Valiente. También. Lo que pasó con William Wallace. Con William Wallace, que fue un personaje real, ¿no? En Escocia. Se lo ató de un caballo y se lo cada parte tiró arrastrando hasta que murió. Cada parte de él fue expuesta en cada punto de lo que era completamente Reino Unido. Lo que pasó con los apóstoles de Cristo. ¿Sí? ¿Qué pena le impusieron? La pena que se le ocurría al rey. Era la pena capital. A uno lo despellejaron, al otro lo degollaron, al otro lo crucificaron. O sea, hoy en día todo eso cambió. Gracias a Dios, el juez te puede imponer la pena solamente que está en la ley. Ya nos echan del programa. Ha sido un gusto. Buenas tardes para todos. Doctor, gracias por tu presencia. Se nos pasó la hora. Un hermoso programa. Un hermoso programa. Me encantó hablar de derecho contigo. Algún día vamos a hacerlo más en detalle. Buenas tardes. Gracias. A todos. Publicite en la radio. 3755 525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755 525819. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 564816. En Facebook, Cus Fotografías.